Buenas noches con todos, con todas, bienvenidos a este espacio. Esta noche les he traído una cartita de Tati Martínez y dice así: brilla por quien eres y no permitas que nada ni nadie apague tu luz. Esta noche queremos respirar un poquito para iniciar, pero antes de iniciar con la segunda sesión, el segundo encuentro, quiero que también nos agradezcamos esta noche por todo el esfuerzo que vamos haciendo como papás, como mamás. Irnos viendo puede ser un poco retador. El brillar puede sonar muy bonito, pero encontrarnos con nuestras sombras, quiero que respiren conmigo, el encontrarse con aquella sombra, con aquel error, aquellas cosas que no les agrada de ustedes, puede ser muy retador. A veces no sabíamos que cargábamos ciertas sombras y encontrarnos, regresar a vernos, puede generar una opresión en el pecho, puede generar dudas, incertidumbre. E incluso el regresarnos a ver puede hacer que queramos hacer el proceso en cámara lenta y eso también es válido. Así que hoy vamos a respirar y vamos a soltar la expectativa de perfección. Vamos a soltar la expectativa de que no se noten nuestros errores, sino que por el contrario, vamos a mostrar nuestros errores. ¿Ok? Vamos a respirar 3 veces más conmigo. ¿Ok? Si ya terminaron de respirar, quiero que conecten con este espacio de gratitud. Si hoy nos agradecieron por levantarse, por, por decirte hoy, qué bueno que te pudiste levantar de la cama después de tu proceso, qué bueno que te pudiste levantar a hacer tal cosa, qué bueno que hoy lo intentaste otra vez, ¿sí? Entonces, una vez que hemos honrado nuestros procesos, vamos a ingresar a trabajar con la segunda sesión de este libro que es maravilloso y es El discurso materno de Laura Goodman. Este discurso materno nos dice algo muy bonito. Nos dice cómo realmente nos encontramos o qué historia o qué discurso engañado estamos repitiendo. ¿Okay? En este proceso de encontrar un discurso que quizás sea el de mamá, sea el que alguien nos contó, puede ser que no nos guste lo que encontremos. Entonces, Laura Goodman nos habla sobre un discurso engañado, ese discurso que repetimos que mamá nos contó, ¿ok? Y en este discurso engañado también quiero que pongamos un pie en tierra y recordemos que si me está costando mucho el proceso que la información me llega como condenación, me llega como para acusarme, voy a respirar y voy a decir, no lo sabía antes y la información que voy a recibir es una información que me va a ayudar a hacer un proceso para verme, ¿ok? No para condenarme. Quiero que pongan un corazoncito para poder entrar. Entramos con todas las personas sabiendo que ese conocimiento no es para juzgarse, sino más bien para ayudarse en este proceso de encuentro con ustedes. ¿Ok? Jimé me manda un corazón, María José otro, Aleja me manda otro, perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a hacerlo de una manera en la cual podamos provisionarnos de herramientas para vernos. Bueno, entonces, ¿por qué es necesario? Decíamos la semana anterior que era el discurso materno, decíamos que el discurso materno, Esmeraldas también me manda un corazoncito, decíamos la semana anterior que el discurso materno es aquel rol, aquella cosa que dice mamá, pero aquellas también cosas que no dice y que se nos asignan en el rol familiar, ¿cierto? Por ejemplo, puedo ser que mi mamá y mi papá no eran necesariamente emocionalmente maduros y me asignaron el rol de mediadora. Entonces, yo recibía su amor y su mirada cada vez que resolvía los problemas familiares. Mi mamá estaba tan enfocada en sus propios problemas que probablemente el estar en sus propios problemas
no hacía que me vea, que yo me vea, sino que yo puedo narrar y ustedes me van a decir, Gis, ¿cómo me doy cuenta de esto? Si ustedes están narrando el dolor de su mamá, si ustedes comenzaron a contar la historia de su mamá y tienen identificada toda la historia de mamá, pero la de su infancia no. Allí se puede notar claramente que hay un abandono porque esta persona, esta personita que necesitaba cuidado, no pudo recibirlo. Y como no recibió este cuidado, terminó siendo, adivinen quién, ella la que cuidaba. En vez de que la maternen, la niña veía que mamá no estaba disponible, que mamá no estaba capacitada, y va a decir, ¿cómo una niña tan chiquita? Lo que sucede es que todos tenemos un instinto natural, y este rol que se nos asigna de manera inconsciente es el más doloroso. Sí, estas etiquetas pesadas de lidiar, de solventar, de ser responsables, de ser buenos niños, de no generar problemas. ¿Sí? No sé, alguna persona fue tan buena niña que por lo general, quisiera que ponga un corazoncito, que probablemente mamá decía este discurso como, ay, ella se crió solita. O sea, ella era tan buena niña que todito, o sea, yo no tenía ni mayor esfuerzo. Miren este discurso engañada, ese discurso engañado en el que dice que yo recuerdo mi infancia a través de la mirada de mi mamá, entonces siempre estoy tratando de ser buena y como nos dice el Laura, y este buena a través del discurso puede lastimar, ¿ok? Entonces, este discurso engañado, ¿por qué necesito verlo? Al final, bueno, mamá me asignó un discurso y la verdad es que este discurso engañado quizás tampoco es que me perjudique tanto. Claro, el discurso engañado podemos creer que no nos está perjudicando, pero al final, ¿cómo puedo escuchar a mi cuerpo que me dice, oye, sí nos está lastimando lo que nos dice mamá? Porque me genera un peso. Es como que este rol, en vez de proporcionarme satisfacción en esta vida real, en este momento que tengo de mi vida adulta, me genera una carga emocional, ¿sí? Entonces, si me genera una carga emocional, el ser el rol del buenito, de ser el sacrificado, el hijo abnegado, el que cuida la vejez o el que está devolviéndole la vitalidad a los papás, muy probablemente está haciendo el rol que mamá me contó. Entonces, ¿por qué es necesario entender este rol? Porque la conciencia recuerda lo que necesita, lo que es nombrado. Entonces, por eso es importante nombrarlo. Y esta constitución del personaje no se dio de la noche a la mañana, por eso nos duele mucho salir de nuestro personaje. ¿Por qué? Porque fueron años de infancia, día tras día, reforzando ese mismo personaje. Por eso, ok, ¿se escucha entrecortado? Por favor, me dice alguien más si se escucha entrecortado. Perfecto. No, se escucha muy bien, Gis. Ok. María José sería bueno, quizás sales y vuelves a ingresar. Puede ser ese el problema. Entonces, o si no puede ser tu internet y ahí volvemos otra vez. Entonces, la constitución del personaje tomó muchos años y mamá me lo fue ratificando, ¿sí? Entonces, sobre todo si es que no tuve un personaje benévolo, sino el hermano que iba a fracasar, te espera lo peor de mí. Esas son cosas que hacen que se me salga muy difícil sacarme esa piel que me pusieron. Imagínense como, es como cuando ustedes le ponen un alimento, el plástico, no sé si le han puesto este plástico film para poderle sacar, pero ustedes le ponen una vez, sale rápido. ¿Qué pasa cuando ustedes le ponen al alimento muchas veces el plástico film? Sacarle es complicado y si están apurados, es como más difícil, ¿cierto? Así es el personaje de cada una de nosotros del que se nos asignó cuando éramos niñas. Solo las mamás tienen que asistir tienen que leerse este libro. No, todos los que tuvimos infancia podríamos leer este libro, porque a todos se nos asignó un personaje, absolutamente a todos. Y fue tan duro el personaje que como fueron muchos años, imagínense que ustedes están metidas en un plástico film. ¿Sí? Imagínense que ustedes están en años y años y cada día se les iba reforzando ese personaje. Y ahora que me dice, no sé, me dice Aleja, me dice María José, me dice cualquier persona, me dice, Gis, es que yo me di cuenta de este personaje y lo voy a sacar de...
No, chicas, no se va a salir de la noche a la mañana, pero ya identificarlo, el nombrar, tener conciencia, ya es un paso, ¿sí? Ya tenemos un paso de saber que vamos a retirar este papel, fin. Sí, que vamos a retirar este plástico que nos está como quitando el aire muchas veces y generando más peso. Entonces, este personaje se constituyó por muchos años. ¿Y qué sucede cuando soy amado por mi personaje? Ella es la mediadora. De todas las hermanas son un caos, pero ella es la trabajadora. Ella sí se esperó hasta terminar la carrera y no quedar embarazada. Ella es la que menos problemas me da, ¿sí? Ella es la responsable. De todas, ella es ella es la que se hizo para destacar en el ambiente laboral, ¿sí? Y miren lo que se está esperando, ¿no? Y ustedes dirían, pero sí es algo muy benévolo. Sí, puede ser algo muy benévolo, pero ya vamos a ver cuando este personaje, que en un momento tiende como a acoplarse, el plástico se te acopla, ¿cierto? Como para protegerte de la oxidación. Pero cuando este plástico está mucho, 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 mucho este plástico, ¿qué creen que comienza a hacer? A quitarte el aire, ¿cierto? A no dejarte saber que no tienes que estar atado a este personaje. ¿Y cuándo no me lo quiero sacar? Cuando soy amada por ese plástico. Perdón, cuando soy amada por este rol. Me aman porque yo voy salvando a mi mamá y a mi papá. Porque yo iba salvando el día. Yo me quedaba a cargo. Yo cumplí el hijo parental, cumplí el rol de hijo parental. Entonces, lamentablemente, era amado por esto. Entonces, ser amado por algo, por un rol, es bien difícil quererlo quitar o cambiar. A mayor desamparo emocional, esto que voy a decir, quiero que lo recuerden porque es bien doloroso. A mayor desamparo emocional, a mayor abandono, mayor identidad encuentro en el personaje. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo decirles que mi personaje era la mediadora. Yo trataba como de llevar la información mitad, mitad entre los bandos. Mis papás son divorciados y mi mamá decía unas cosas a mi papá y mi papá otra. Entonces, cuando yo tenía que decirles, disminuía la cantidad de información que llevaba el uno y el otro. Y ahí vienen qué pasaba al final. Se terminaban peleando. Y yo decía, o sea, hice todo lo posible para que no sepan. Y ahí vienen que igual se peleaban, ¿no? Entonces, algo que me costó fue saber, y eso fue gracias a mi hijo, fue saber que yo podía amar a alguien por existir. Si respira, si solo respira, yo estoy agradecida porque existe. Entonces ahí entendí que yo no necesitaba salvar a mi mamá o a mi papá, que yo no necesitaba mediar una pelea, que cada uno podía ser responsable y que cuando yo no tenía que mediar, ellos podían elegir amarme por existir, por el solo hecho de respirar. Entonces, cuando yo hacía esto con mi hijo, de amarlo solamente por respirar, por existir, adivinen qué pasaba. Yo creía que estaba amando a mi hijo, pero también me estaba amando a mí. También me estaba liberando del personaje. Y hasta hace poco le decía a mi mamá, es que yo entendí que si tú me amas porque yo existo y tú lo disfrutas en buena hora, pero que yo no tengo que venir a salvarte, porque tú eres una adulta. Y mi mamá lloraba, ¿no? Y obviamente tenemos esa comunicación tan chévere ahora, después de todo este proceso. Entonces, miren qué importante entender como adultos que ese personaje de salvar ya no me es funcional, ¿ok? Entonces, y que mi identidad, pese al desamparo que sufrí, ya no se define porque salve a alguien. Si no salvo a alguien, ¿me van a amar igual? Es algo que también te puedes preguntar. Eh, Quisiera que piense cada una en su rol, en ese personaje que le dieron. Me pueden escribir. Por aquí hay algo. ¿Ok? La semana anterior trabajamos con un poco del personaje. Entonces, cómo yo puedo ayudar a que esta constitución del personaje en mi hijo no sea desde la dependencia, ¿sí? Puedo decirle, por ejemplo, cuando una mamá le dice el día que te pongas un tatuaje, ese día te desheredo, ese día dejas de ser mi hija. Ahí vienen qué va a pasar con esa mamá. Entonces vas a decir, está bien,
Las personas que tenemos algún tipo de prejuicio con los tatuajes o con estas cosas, muy probablemente digamos, claro, así va a tener miedo. Realmente lo que le estás diciendo es que por un simple tatuaje, por un tatuaje, tu amor se condiciona. Miren, tú le estás condicionando tu amor por el tatuaje. Y ahí viene otra cosa, los papás que quieren esta carrera que el hijo siga, ¿no? Trabajaron muchísimo, muy duro para mandarlos al exterior y que estudien, no sé, alguna cosa específica. Eh, administración de empresas para que mantengan el linaje de la empresa. Y el hijo quiere ser músico. ¿Qué pasa con ese personaje? Como ahora ya no vas a seguir esto, yo ya no te voy a hablar, no te voy a querer. Miren en dónde está nuestro amor incondicional. En lo que haga la persona y no en el ser. Entonces Laura nos dice, para poder constituir el personaje de tu hijo, tienes que saber que tu amor es incondicional. Es ver a tu hijo para que no le crees el personaje que tú quieras. Me mandan un corazoncito, por favor, si estamos conectados hasta ahí. A veces, no sé, mamá va muy ocupada con su vida y va tan ocupada que yo sé que mamá se divorció, sé que mamá le está pasando mal, sé que, sé que mamá pasó N cosas, sé el luto de mamá, pero adivinen qué, cuando le preguntan a esta persona y ustedes van a decir, ¿y cómo identifico si es que no me estoy escuchando a mí o si es que tengo este abandono? Cuando ustedes relaten su infancia, pueden relatarla de la misma manera que conocen al dedillo el proceso de duelo de sus mamás. Allí es una buena conexión en la cual hacen los terapeutas de Laura Goodman con la historia de cada una de las personas que van a hacer la biografía humana, ¿sí? Muchísimas están narrando o cuentan o dicen, es que yo no me acuerdo de mi infancia. Cuando viene este genérico de no me acuerdo de mi infancia, Laura ingresa y dice que el discurso engañado es cuando es que yo siempre he sido trabajadora. Y detrás de este discurso engañado comienza a investigar qué más pasó con esta persona. Es que yo no me acuerdo, a mí no me contaban. Eh, también incluso vamos con este rol que la verdad nunca lo había escuchado y me pareció muy fuerte, que lo vamos a encontrar en el libro, y es esto de ser la niña que no se da cuenta de nada, ¿sí? Cuando tenemos mucha violencia en casa o violencia familiar, somos de estas niñas que no nos damos cuenta de nada. Y muy probablemente cuando nos pregunten sobre nuestro parto, sobre la infancia de los primeros años de nuestros hijos, digamos, me fue perfecto, fui súper feliz en mi parto. Mi puerperio fue excelente. Miren cómo este rol del no darme cuenta de nada, muy probablemente lo siga aplicando. Esa niña que no se da cuenta de que papá y mamá están peleando, porque es su forma de evadir. Y esta forma de evadir la realidad, este búnker emocional que Laura lo dice, también puede habernos salvado en determinado instante y hasta ahora hace que cuando te pregunten cómo fue tu puerperio, por ejemplo, perfecto, fui feliz. El embarazo, divino, no pasó nada. Pero muy probablemente en este cambio hormonal, Laura nos dice, sí o sí, tuviste muchas confrontaciones. Entonces, cuando comienza a investigar estas biografías que hace, en la mayoría de las situaciones hay algo que entretejer. Entonces, si alguna persona se siente identificada y dice, Gis, estás exagerando, tampoco era que tan mala mi infancia, pueden irse y trasladarse. Desde la página 50 hasta la 70 trabaja mucho esta parte, ¿ok? Entonces me van poniendo un corazoncito. Y el poder del discurso materno es tan poderoso, que hace que no solamente mamá ejerza este poder, sino que lo permite que ratifiquen los hermanos. Si tenías el papel de niño tonto, adivinen los hermanos van a tratarte como el niño tonto. El niño torpe que botaba cosas, el niño lento, todas estas cosas que mamá esperaba, nombrándolas o no nombrándolas, el, eh, la familia la entreteje y te trata de esta forma. Entonces, por eso es importante lo que narra mamá y lo que mamá dice. Ahora, ustedes me van a decir qué pesado que puede ser
el ser mamá, porque al final traigo esta historia, ¿no? Es pesado, pero también tiene mucha lógica, porque Laura nos dice, están conectados estos dos seres humanos, mamá y el niño, ¿sí? ¿Quién más estuvo en la etapa? A veces decimos, es que, ¿por qué mamá? A ver, quiero leer. María José nos dice, la niña que no importa tu opinión, no importa tu opinión, la niña, que no importa tu opinión, no le vamos a decir nada porque, ¿qué le importa? Claro, venimos mucho de esto de a ella qué le importa, que, ¿por qué tendría que opinar si es una niña? Acá solo lo resolvemos entre los adultos y desde ya, ¿para qué voy a hablar si desde pequeñita se fue callando mi voz, ¿cierto? Entonces, es tan interesante en esta parte que Laura nos va diciendo, la etapa más importante de un ser humano, ¿cuál es? Trascendentalmente, fisiológicamente, cuando se forma su corazón, cuando se forma su hígado, cuando se forma su ser, se forma su cerebro, cuando estamos formando todo su ser, ¿quién está ahí? ¿Por qué creen que es tan importante entonces el discurso de mamá? Porque mamá estuvo cuando se estaban formando cada una de sus células, de sus órganos, de sus principales y más rústicas funciones, cuando se estaban creando sus uñas, y puede ser tan amoroso como a la vez también puede ser una gran responsabilidad, y es una gran responsabilidad el saber que no solamente comer es lo que nuestros hijos necesitan de nosotros, sino también nuestra parte psicológica y mental. Entonces, dice, si mamá no estaba sana, muy probablemente acompañó a esta violencia. ¿Por qué es importante hablar de la violencia que mamá ejerció? Porque Laura nos dice que en las biografías humanas que ella ha hecho, la mayoría de las biografías en la que las personas tenían algún tipo de enfermedad mental en la cual la gravedad quizás era de una índole muy fuerte a nivel mental, tenía que ver con la violencia que habían recibido de mamá. Y por el contrario, las historias que quizás estaban desorganizadas, que tuvieron violencia por parte de papá o del resto de los miembros, aún por muy grave que sea, lograban entretejer este desorden. Pero cuando la que había violentado era mamá, los daños muchísimas veces eran súper fuertes. Y por eso ella delegó muchos de los casos a que vayan por fuera, hasta que ella detectó en esta biografía humana que la mayoría de los casos en los cuales, por no decirlos casi todos, en los casos en los cuales mamá había violentado, era cuando tenían problemas a nivel psíquico. Entonces es importantísimo entender esta parte y la profundidad del impacto que tenemos en la vida de nuestros hijos, ¿sí? Y también, bueno, Laura nos comenta, obviamente no tienen que estar de acuerdo, pero algo que me gustó mucho es la mayoría de las personas, por no decirlo todas, levánteme la mano las personas que defendemos a nuestras mamás. Me ponen un corazoncito o una levantadita de mano. ¿Ok? Claro. Entonces, es que defendemos a nuestra mamá. ¿Y qué pasa si es que te dice, Laura, vas a pagarle a una profesional y la profesional te dice que tu mamá te violentaba? Puede ser, es que era perfecta. Claro que sí, imagínense, ya nos acerca el Día de la Madre. Y si han visto esos discursos súper poderosos, endiosantes, encapsulantes de una mamá, fúchicas que no duerme, un sacrificio extremo, un, una falta de límites total en la cual esa pobre persona tiene que hacer de todo. Y creo que por eso, esa condenación de tanto por hacer, es como que se pierde en el proceso de lo que la mamá, voy a leerlas, porfis, perdónenme, es que era perfecta, claro. Entonces, bueno, no, sin desviarme, quiero decirles esto que es muy clave. Las mamás las creemos casi perfectas y las defendemos, pero les tengo que recordar algo, eran humanas.
como tú, como yo, como Diana, como Esmeraldas, como Jime, como María José, completamente humanas, con un montón de cosas por sanar, con su propia historia y de perfectos no tenían nada. Entonces, pero en su proceso, cuando Laura comienza a hacer te puede decir, por ejemplo, esta mamá que decía, mi mamá era tan buena y mi papá me pegaba. Mi mamá era tan noble, tan generosa, tan bondadosa, me tenía la comidita y mi papá me pegaba unas pizzas. Eh, mi hermano, mi tío abusaba de mí sexualmente, pero mi mamá era un amor, mi mamá no tenía nada que ver. Laura nos dice algo muy doloroso. No es que mamá era buena, es que mamá permitió y te entregó en esa violencia, ¿sí? Y esto puede ser muy fuerte para muchas personas porque decir, no, es que mamá no se enteró. Sí, pero el hecho de que mamá no hiciera nada para defenderte, la convierte precisamente en parte de la agresión. Si esto les parece muy fuerte, no están de acuerdo, es válido. Cada persona puede tener su nivel de conciencia, puede ser muy saturador el reconocer que mamá no era precisamente un agente pasivo en el, ¿cómo se llama? En el escenario, sino que era cómplice directo del abusador. Sobre todo cuando viene mi hermana, somos 6 hermanos, estoy relatándoles un caso, somos 6 hermanos y de los 6 hermanos, papá llegaba, nos pegaba unas palizas, mamá obviamente estaba sometida, mamá no hizo absolutamente nada, el violento era papá. Y también en este escenario, papá me violaba y cuando papá me violaba, yo iba y le contaba a mamá y mamá me decía que era una mentirosa. Y luego cuando le cuentan en la escuela que tengo problemas de aprendizaje, mamá me manda a otro lugar porque yo tengo problemas de aprendizaje y tengo algo mal en mí. Cuando después viene la segunda y la tercera hija, 4 mujeres, perdón, 5 mujeres y un hombre. Entonces, en este personaje, todas fueron violadas, pero nadie pudo identificar las violaciones. Hasta que después de un proceso de una de ellas es cuando, desenmascarando el discurso engañado, llegan a las violaciones y ella encuentra que su forma, el personaje que se le había creado, era que ella era la exitosa de la familia y trabajaba y trabajaba y trabajaba. Desenmascarando toda esta parte perdónenme que voy a bajar la manita. Ok, entonces desenmascarando todo el personaje después de la biografía, o sale que a partir de que ella fue violada, ella trató de no tener relaciones con nadie, con absolutamente nadie. Es más, fue la última persona a la cual fue la última persona en la cual se casó, fue la última persona que decidió tomar ciertas decisiones en las cuales con vínculos. Y es interesante cómo ella, cuando sana con este personaje, adivinen qué sucede. Va y lo cuenta a las hermanas. Y las hermanas comienzan a contar la historia de que no solamente fueron abusadas quizás por el tío, otra de ellas fue abusada por el tío y el tío tuvo la osadía aún así de traer también a un vecino para que violara a la sobrina. Y luego también de este caso, eh, el hermano que era policía, le cuentan, ¿no? En parte de esta biografía humana, en este discurso, le cuenta al hermano. Y el hermano, cuando se entera, después lo llaman y había sido por una violación, el hermano vomita cuando ve esto, nadie entendía qué le pasaba al hermano, ¿no? Luego, eh, la terapeuta le explica que el hermano también fue abusado. Cuando se reabre todo este discurso en el cual ha habido tanta violencia, en la cual mamá también fue partícipe, comienzas a entender que la que era supuestamente lenta, la otra que muchas de ellas tenían ciertas partes de historias en las cuales eran abusadas con mayor frecuencia y que ella recuerda, pues obviamente
la violación con menor frecuencia, pero ella era la inteligente y se ata a mamá. Este discurso puede sonar muy, a ver, esta historia puede sonar muy enredada, muy complicada y podría sonar muy lejana, pero miren cómo la violencia de mamá sí está ahí y entenderla, porque obviamente ella decía que se hacía cargo de su mamá porque su mamá nunca pudo. Ella se hacía cargo de que la mamá la atendieran y todo esto. Entonces, ella siempre vio a esta víctima en su mamá y entender y confrontar que ella también fue parte de la agresión fue todo un caso. Entonces, la terapeuta le ofreció el recurso de que se reúna con sus hermanas para que vayan hablándolo y cada cierto tiempo, y también le propuso que trate de hablar con su hermano. Entonces, miren cómo esta puerta de la biografía humana le permitió sanar ese linaje. ¿Por qué? Porque quizás podría sonar muy feo, o como mucha gente dice, o sea, si ya pasó, ¿para qué vamos a hablar de ello? Es necesario hablarlo, Laura nos dice, es necesario hablar aquellas cosas que se guardan entre los pasillos, entre los lugares más recónditos de la familia. Esas historias que duelen y que pasan de linaje en linaje, generando cargas, haciendo que se repitan historias, porque estas violencias visibles e invisibles van lastimando la esencia de las personas. Entonces, esta represión sexual de la cual muchísimas veces no se habla, pero que ahora se conoce más, nos permite entender que vivimos, yo sé que la palabra patriarcado a muchas personas les suena solo como al hombre con el que estoy, pero se refieren al sistema patriarcal. Laura lo trabaja de esta manera y dice que este sistema es un sistema opresor, ¿sí? Es un sistema en el cual es competitivo. Y como primo al más fuerte, el más fuerte oprime al más débil, eso también pasa. Los adultos oprimen a los niños. Y por eso dice que por consecuencia vemos muchos abusos, muchas violaciones y que ahora se nos hace más fácil identificar quizás un abuso como lo que pudimos identificar con lo del Dalai Lama, ¿cierto? Podemos entender y decir muchas personas conscientemente, eso no es correcto, a los niños no se les besa en la boca y lo podemos identificar. Pero esta competencia, este abusar del más débil también llega a los escalones sexuales en los cuales, de acuerdo a una estadística en la clínica de Laura, más del 90% de los pacientes habían sido abusados, sin depender si fueron hombres o mujeres. Fuerte, ¿cierto? De acuerdo a la clínica en la cual ella tiene, en la cual atiende a muchas personas que hacen su biografía humana, tener un porcentaje tan alto de personas que han sido abusadas sexualmente en su niñez significa que como sociedad tenemos un patrón y que a veces incluso nos va como desnaturalizando. A veces escuchamos en las noticias que una persona casi todos los días, eso nos decía sin exagerar, fue abusada sexualmente. Pero sucede también que como que nos asombramos más por cantidad, nos resuena más y nos sorprendemos más si fue violado uno a si fueron violados 50 niños. Se descubrió que un sacerdote violó a 50 niños. Se descubrió que el director violaron a 30 niños por el impacto de los 30. Y eso no quiere decir que estemos viendo eh, si somos malos o no, sino más bien que como sistema se valora mucho el oprimir al otro como sistema. Entonces, nos dice que mientras vivamos en un sistema así, en el cual el grado de inconsciencia sea tal, es muy difícil eh, bajar estas cifras. Entonces, más allá de solo quedarnos en el asombro, es también qué puedo hacer, cómo puedo aportar desde casa a generar espacios en los cuales haya más respeto y haya más prevención de mi parte. Entonces, aquí voy a
Voy a resumirlo y es una. Es importantísimo, importantísimo que seamos conscientes de que el discurso, porque duró mucho tiempo, va a tomar también tiempo en que podamos salir del personaje, que un personaje no nos define y que podemos elegir el personaje o quedarnos con ciertas partes que no sean funcionales, que podemos a nuestros hijos amarlos de manera incondicional para que su personaje no dependa nuestro amor del personaje que tenga. ¿Qué quiere decir eso? Que en el determinado momento van a tener mayor flexibilidad de poder ir rotando en ciertos roles, ¿ok? Otra de las cosas también que son importantes es la parte sexual, de acuerdo al sistema en que vivimos, a la represión. El hecho de que a veces el personaje me salva de, por ejemplo, yo publiqué hace unos pocos días algo que me pareció muy, muy profundo. El hecho de que conozcas mucho, que sepas de muchas cosas, no significa que necesariamente sepas lo que es mejor para ti. Quiero que me pongan corazoncito. Han conocido personas que son brillantes, complétenlo, brillantes científicos, brillantes psicólogos, brillantes, eh, pongan todas las brillantes doctores, pero el rato de ponerse a salvo, poner un límite, no son capaces de ir y decirle al lado, baja por favor el volumen porque no puedo dormir y mañana tengo que trabajar. No son capaces de ponerse a salvo. Entonces, es importantísimo que más allá de solo conocer y conocer, quiero que me levanten la mano y me digan, han conocido personas que tienen mucho conocimiento, pero en cuanto a una inteligencia intrapersonal, ok, Alejandra, tienen mucho, mucho conocimiento. Y, pero para conocerse a sí mismos, tú les preguntas qué te gusta y dicen, eh, ¿qué tipo de carteras te agradan? Ok, entonces, miren qué importante es saber que a veces los personajes dan de acuerdo a nuestra profesión. De esa manera, entonces nos vamos como, yo soy exitosa en siendo una abogada. Entonces, cuando estaba pariendo, muy probablemente, cuando ya me estaba confrontando con toda esta incertidumbre y como no fui maternada, tuve muchos temas de mi historia personal, entonces busco trabajar para compensar este peso que tengo. Y hay muchas personas así, muchas personas que, por ejemplo, el día que estaban pariendo sus esposas, decidieron, por el contexto de la carga emocional que tiene un parto, decidieron quedarse en la oficina. Y puede ser que la esposa no sepa qué pasó, crea que es personal, pero probablemente esa persona nunca salió de su búnker emocional y cuando lo confrontas, cuando nos confrontan con la maternidad, salen nuestros recursos y en esos recursos muy probablemente no seamos tan cancheros, no seamos como que estemos tan cómodos allí. Entonces miren cómo la biografía humana se nos puede asignar, puede sacar la biografía humana esos roles que tenemos adheridos. Entonces, y ahí es cuando muchas veces escogemos carreras que no impliquen mayor conocimiento de nuestro ser. Por ejemplo, una persona que estudió psicología, un caso que me gustó mucho, y vamos a hablar más por casos. Estudió psicología porque la vecina estudió psicología. Y el momento de confrontarse con los pacientes ya de manera real, en menos de 2 meses dijo, esto no es para mí. Esa persona luego o sea, no ejerció, su mamá pensaba que todos eran menos que ella. Y también le metieron eso en la cabeza en que ellos eran inteligentes, que el papá tenía el mejor trabajo, etcétera, etcétera, cosas. Y que todo su valor era de acuerdo a la parte intelectual. Pero sucede que este discurso engañado cuando ella lo fue desarmando y desarmando, ella no se dedicó a nada intelectual realmente porque después, como no ejerció su profesión, se dedicó a vender en almacenes, se fue a otro país y todo. Entonces, en este contexto, ella comienza a revisar, a revisar qué era lo que le habían contado de su infancia.
y descubre que papá no era tan brillante en los trabajos como mamá se lo hacía creer y que mamá tampoco era tan brillante como ella se lo decía, porque ella creía que el trabajo de alguien definía lo inteligente que era. Entonces, qué interesante cómo ella comienza a descubrir que realmente el papá lo botaban de muchos trabajos porque no tenía conocimientos era solo para obrero, si mal no recuerdo, y no tenía este cargo, o sea, académico como para poder hacerlo. Pero ella creía otra cosa. Y en el proceso también descubre que a las personas como que ninguneaba, a las personas que menospreciaba de acuerdo al conocimiento que tenían, también le afectaba a ella, porque luego tiene un amante que no tenía ningún cargo de brillante, pero ella tenía un esposo que cumplía la etiqueta, que tenía un buen cargo, entonces ella consiguió este esposo que tenía el buen cargo y cumplía algo que se había metido en su cabeza, en su discurso materno, que le habían dicho que ella era inteligente, que ella se iba a buscar a alguien igual. Y adivinen, en esta cosa tan loca que es lo de la biografía humana, comienza a verse más de cerca. ¿Y saben por qué va a terapia? Bueno, va la biografía humana. Va a la biografía humana porque no puede mantener una conexión con su hijo. Y descubre muchas cosas, entre ellas que su líbido aumentó justamente en su puerperio, pero como ella no podía ver a su hijo porque no podía conectar, buscó conectar fuera. Y esa conexión que no pudo crear con su hijo, lo creó afuera con otra persona. Y cuando comenzó a recordar su puerperio, comenzó a recordar cómo realmente sus días pasaban entre que ella iba contando los días para verse con su amante y obviamente drenar toda esta energía de su libido que tenía subido porque eh, era su manera de gestionarlo de forma inconsciente. Voy a hablar en este momento y voy a hacer un paréntesis. Les estoy relatando historias que hablan de la parte sexual reprimida, en la cual muchas veces el papel que se nos dio o lo que se nos asignó de acuerdo a la religión, de acuerdo a los contextos morales, pueden ser condenatorios, ¿sí? Y también pueden ser roles como por ejemplo el hecho de que ella era la santita. Probablemente no era tan la santita, sino que de verdad quería agradar a mamá y a papá y trataba de hacer todas las cosas bien para ser amada. O muy probablemente también hay casos en los cuales las personas fueron abusadas y no lo recuerdan y por eso buscan tener el menor cantidad de contacto posible y pueden pasar en relaciones en las cuales no tengan que tener relaciones sexuales y la sociedad diga, wow, mira cómo tiene este proceso de control de impulsos, pero realmente no sabemos la historia de cada persona. Por eso es tan importante, más allá de aplaudir o recriminar y juzgar, es entender que cada ser humano tiene una vida diferente y que verse puede ser muy doloroso, que poderse observar puede costar. Entonces, hay alguien que me sabía decir, lo que brilla no siempre es oro, y es cierto. Algo que brille no necesariamente que sea aceptable moralmente, tiene que ser eh, motivado por algo que sea saludable. Podemos estar en un mismo lugar por diferentes motivaciones. Entonces, la represión sexual en la cual muchas personas quizás viven por algún contexto que se los impusieron desde chiquitos, también, también habla de la energía, cómo se limita. Y es importantísimo hablar sobre este tema porque, por ejemplo, uno de los casos que me llegó fue de un chico en el cual él decía que era muy malo, que era un agresor. La mamá le había dicho que el papá era violento, pero le decía que él era aún más,
terrible que su papá. Y él vivió creyendo que era más terrible que su papá. Entonces, cuando él le contaba la historia a Laura, o bueno, a la terapeuta de Laura, del centro donde trabajaba, ella le contaba esta historia. Ella le preguntaba, ¿qué tan violento eres? ¿Cuántas veces le has pegado a alguien? No, pero yo soy violento de palabras. Cuéntame, ¿qué sueles decir? Entonces, pero es que yo soy muy agresivo. Y le preguntaba que cómo se llevaba en su entorno, ¿no? Y en su entorno era una persona muy servicial, muy atenta, muy abnegada. Eso no concordaba con lo que él era, con lo cómo él se comportaba, con lo que él creía que era, porque le había dicho su mamá. Entonces, en este contexto, él comienza a tener problemas con sus articulaciones y en este tema de estos bloqueos que tenía con problemas con sus articulaciones y que obviamente su fuerza había disminuido, hay algo interesante que le sucede. Comienzan a entender que quizás era una forma de protegerse de su personaje, que tenía tanto miedo a sí mismo que él creía que quizás si tuviera más fuerza, lastimaría a las personas. Tenía tanta ira reprimida, tanta ira, y era tan servicial porque lo que él tenía miedo era de ser el mismo, de sacar todo lo que él en teoría acumulaba. Y puede ser cierto que cargaba mucha violencia adentro, pero se veía diferente, se veía como una persona servicial, como una persona que no tenía, que no ponía límites, pero en realidad se tenía miedo a sí mismo, no se quería ver, porque mamá le había dicho que él era aún más terrible, más violento que su papá. Y en este contexto, esta persona también tenía problemas sexuales en los cuales no podía tener relaciones, evitaba al máximo los encuentros sexuales y trataba como que sean lo más distanciados posibles, porque como les digo, cuando hay algo muy fuerte debajo, hace que se luzca como que es una persona quizás con mucho decaimiento, con muy poca energía, pero hay un discurso engañado ahí arriba que hizo que él crea que él es terrible y que busque las maneras de no hacerle daño a la gente, de no lastimar y sacar toda esa furia que tenía dentro. Entonces, el discurso materno puede ser muy condenatorio y puede llevar a que muchas de nuestras relaciones sexuales, familiares, en el trabajo, con nuestros hijos, se vean alcanzadas, ¿sí? Porque somos seres integrales que cumplimos diferentes roles en todo el día. Somos mamás, somos esposas, somos pareja. Bueno, me voy a quedar hasta ahí y quiero que ustedes me cuenten qué les ha parecido estas experiencias que les he traído. Si desean, pueden escribirlo. Muy trágicas y fuertes. Sí, a mí también me parecieron. ¿Y saben qué es lo peor de lo que nos dice Aleja, muy trágicas y fuertes? De lo que nos dice Aleja, Laura nos comenta que al final, esas no son ni siquiera todas las historias, que aún hay peores historias de dolor, de procesos en los cuales las personas buscamos una manera de salir del rol o reforzar el rol que nos dio nuestra mamá. Muy trágicas y fuertes, yo me identifico con varias de las que mencionas al inicio y hasta la última bastante fuerte. Sí, es cierto. Entonces, miren cómo nos trae un grado de conciencia
Y podemos ir identificando también que hay historias comunes, ¿sí? Que al tener tanto porcentaje de personas que han sido violadas, no todo, y aquí quiero que se entienda esto porque me gustaría que se quede grabado en YouTube, no todas las violaciones tienen coito, ¿sí? No todas las violaciones tienen coito. Entonces, sí es importante saber que a muchas personas fueron violentadas, incluso de adultos nos enteramos que fuimos violentadas sexualmente, pero como no hubo coito, no supimos que esa era una violencia sexual. Sí, hay violencias invisibles y a veces las visibles nos cuesta entenderlas. Imagínense en las invisibles en las cuales ni siquiera identificamos que mamá estaba siendo la cómplice directa y dando el permiso y entregándonos en bandeja de oro para que nos lastimen. Es fuerte, ¿cierto? Entonces nosotros defendemos el discurso de mamá. Ah, tenemos esta parte invisible. A veces nos hacemos tan invisibles como alguien me dijo por aquí, qué tan bonito. Entonces, o nos somos como un pollito mojado, ¿sí? Y nos refugiamos. Entonces, alguien me decía algo por acá, no recuerdo si era María José. Sí, María José nos decía. Entonces, miren que a veces somos tan invisibles que hasta el cuerpo eh, nos acompaña a ser lo menos visibles posibles. Entonces, uno de estos casos era de esta persona que dejó de ser visible, no se quejaba, no comentaba, no opinaba. Incluso pasó una adolescencia en la cual tenía problemas alimenticios y nadie lo notó. Y se consiguió una pareja en la cual tampoco tuviera muchas demandas. Y miren, tanto él como ella creían que tenían una vida perfecta. Pero cuando comenzó la terapeuta a hablar y hablar, le preguntaba cómo se comunicaban y ella decía que súper bien. Y cuando comenzó a intentar la terapeuta sacarle palabras, monosílabos, no podía entender cómo ella se comunicaba también con el esposo. Hasta que después de este discurso engañado comienza a notar que ella no se comunicaba con su esposo. Pero su esposo también era una persona que no le gustaba que hablen tanto, así que les era muy funcional a ambos. Pero realmente el tema que llegó fue cuando tuvieron una hija y se desencadena todo, en lo cual obviamente los problemas comienzan a surgir porque comienzan a notar que esa vida ideal que ellos tenían supuestamente no existía y que como había sido tan invisible, las necesidades de su hija, de su pareja, no eran visibles para ellas. Y eso también es cierto porque muchas veces ese abandono lo tratamos, sin darnos cuenta, lo trasladamos a nuestros hijos. Procuramos repetir lo que se nos dio de manera inconsciente, no por querer hacer daño, sino porque muchas veces tenemos una lealtad a nuestras madres, una lealtad invisible. Y es razonable cuando entiendes que tu corazón y tu riñón y todo tu ser se formó ahí adentro de esa otra persona. Es más fácil entender por qué hay tantas lealtades que le tenemos a mamá. Lealtad es como si mamá era infeliz, yo también voy a ser infeliz en mi matrimonio. Lealtad es como si mi mamá permitió que me violentaran, yo también voy a permitir que violenten a mi hijo. ¿De qué forma? Es muy fuerte, es una conciencia eh, poderosa, pero algo que nos dice Laura y es, ella no te va, o sea, la biografía humana no es precisamente para ir y decirle, aleja, como estás viviendo está mal. Por el contrario, lo que Laura o las terapeutas hacen es no juzgar, no poner sus matices y decirles a las personas que están haciendo la biografía humana, decirles respuestas, sino permitirles verse. Entonces, dice que no van por consejos, no van por soluciones, sino más bien van para encontrar esa voz que perdieron, ese discurso que nadie les acompañó a narrar. María José dice, sí son muy fuertes, pero también es el caso de las personas se olvida y no recordar. Ahí sí no entendí. El caso de la persona se olvida y no recuerda. Por eso, cuando no se recuerda es importante lo que hacen las terapeutas, le dan la oportunidad de, de narrar su historia. Y cuando narra su historia,
la tengo a Aleja justo primerita, por eso lo utilizo como ejemplo. ¿Quiere decir que si Aleja va a hacer la biografía humana, Aleja va a sanar a su mamá? Pues no. Nos vamos a enfocar solo en Aleja, ¿sí? En ayudarle a que Aleja salga de ese papel, lo identifique primero, vaya saliendo y que sea lo más funcional posible y que vaya contando su historia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que Aleja debe llevar a la mamá? No. ¿Que Aleja tiene que transformar a su mamá y tiene que cambiar a su mamá? No. ¿Que Aleja tiene que juzgar a su mamá? No. O sea, identificar esa violencia, pero decir, bueno, ok, esto me pasó a mí, pero yo cómo me voy a ser responsable. Entonces, la biografía humana te permite narrar lo que sí te pasó, transitar tu dolor y devolverte a la adulta funcional que hoy ya eres. Que ese vestido, como les decía la semana anterior, este vestido que te regalaron de niña, te sirvió, te funcionó, puede ser que no te gustó, puede ser que era feo, puede ser que sean muchas cosas de ese vestido, pero que ese vestido hoy ya no alcanza para cubrir tu cuerpo, ¿sí? Y esos son los roles que nos pusieron. El rol que mamá decía que yo era, no tiene que caberme en el cuerpo, porque hoy no soy la misma persona. Así que quiero que se manden un corazoncito, por favor, si conectaron con alguna parte dolorosa también de sus historias. Hay un caso que no se los puedo dejar de decir, bueno, el que era el de Ricardo, de 44 años, que les había comentado. Aquí hay un caso que también me gusta mucho y que se los quería comentar, y es este caso de, sí, es que como muchas personas tenemos un porcentaje que hemos sido violentadas sexualmente, hay historias comunes, hay cosas que nos duelen y que coincidimos con otros, hay cosas que no nos pasaron y hay una particularidad también allí, pero algo que sí me gusta decirlo es un caso de la mamá que no se daba cuenta de, del discurso de la persona que no se percataba de lo que estaba sucediendo, ¿sí? No se enteraba de nada de lo que pasaba. Y como no se enteraba de nada de lo que pasaba, sucede que tuvo un hijo, una hija, y de la noche a la mañana su esposo tuvo un amante y acordaron, la amante y su esposo, en que se iban a hacer cargo de su hija. Y ella le entregó a su hija. Y comenzaron a hacer varios días y al final la nueva pareja y el esposo comenzaron a hacerse responsable de la niña. Pasaron los años y ella decide ir a hacer la biografía humana cuando esa chica tiene 14 años. Sí, 14 años. Y cuando decide hacer este tema de la biografía humana, identifican el rol, que era el rol de hacerme la niña que no sabe que pasa algo, hacerme la niña que no me doy cuenta de las cosas. Y ese rol lo había ocupado siempre. Y sucede que ya la hija no pasaba poco tiempo, o sea, con el papá y la nueva pareja, no. Por el contrario, cada vez que tenían problemas, adivinen quiénes le amenazaban con que se la iban a quitar. Y hasta el final, en definitiva, en esos 14 años, ella se hizo otra pareja y ella solo veía los fines de semana a su hija. Bajo este concepto de que nunca veía nada, nunca entendía nada, nunca se daba cuenta de lo que pasaba, al final se lleva a la hija a vivir, después de que están haciendo este proceso, se lleva a la hija a vivir a su casa, se lleva a vivir a la hija a la casa y obviamente su marido, el cual era un cero a la izquierda y por eso les era funcional, porque obviamente esta persona casi no tenía contacto con ella, así que no importaba mucho si es que ella no se enteraba de nada, ¿no? Bueno, en definitiva se la lleva a vivir con ella y la hija comienza a notar que algo estaba pasando bien en ese lugar, porque desde que hacía la biografía humana la veía como que diferente. Entonces va la hija a terapia, bueno, no terapia, bueno, a lo de la biografía humana. Va a este tema
Y cuando va, comienza a narrar la historia. Y comienza a decir cosas muy dolorosas. Y entienden que esa chica que estaba súper, súper madura para la edad que tenía, había tenido que ser madura porque adivinen qué mamá que no veía a su hija estaba maternándola. ¿Qué mamá inmadura entregó emocionalmente, inmadura emocionalmente, entregó a su hija al amante y al papá? Al papá que era violento, ella. Entonces, ¿quién estuvo desamparada en toda su infancia? Esta muchacha. Entonces, ¿quién entregó a esta chica a la pareja? Ella, porque no se daba cuenta de nada. No quería ver, no quería ver lo que estaba pasando. Y en este rol, la hija le recrimina algunas cosas y le dice que ella acepta, la hija acepta, que algo bueno está pasando en ese lugar, porque entiende que aunque le ha fallado mucho esta mujer, ella está pidiendo ayuda y que si está pidiendo ayuda significa que es porque sí la quiere y porque quiere cambiar. Nuevamente tenían problemas porque ella tenía un perrito, la chica, y el marido de esta persona que no se enteraba de nada, no quería el perrito. En definitiva, ella tampoco había observado que a su marido no le gustaban los perros y no tenía el registro de que el marido iba a ser problema porque el perro iba a estar ahí. Entonces, no tener el registro, no ver la necesidad del otro. No sé si se han encontrado con personas, yo te dije, te conté que no me gusta o que soy alérgica a los perros y ¡pux! Trae el perro. O sea, no registra, no registra y tú crees, dices, lo hace de maldad o de verdad no registra. Pero hay personas que su rol de no ver es un no registro real. No registra que la otra persona está doliendo, no registra que la otra persona está haciendo la otra cosa. O sea, bajo el tema de no darme cuenta en ese rol, que puede ser muy funcional el no darte cuenta de nada, también es una violencia invisible o muy visible también a la persona que está siendo maternada, porque si no registras las necesidades de tu hijo, ¿cómo lo ayudas? Si no registras las necesidades de las personas en las que vives, vas a transgredir sus límites. Y al final de cuentas, bueno, la lleva a vivir con ella y esa chica le decía que quería irse de viaje una semana con su mamá, o sea, pasar un tiempo sin su padrastro, con ella, con la mamá. Y adivinen qué hizo la mamá. Adivinen qué hizo. Como no tenía registro, invitó a la pareja a un viaje familiar los tres. Entonces, salir de ese personaje puede costar mucho. Y este caso me pegó muy fuerte porque yo decía, lo que ella te está pidiendo es tiempo contigo, una semana de poder vivir contigo a solas, de pasar solo ella y tú. Y esta semana ella no la pudo escuchar. Y al final terminó y la terapeuta le explicaba, le decía, quiere pasar contigo y al final lo único que te está pidiendo no lo estás haciendo porque estás haciendo otra cosa que tú quieres. Tú quieres llevar a tu pareja a ese viaje y hacerlo como si fuera un viaje familiar, pero tu hija no considera a esa pareja como parte de la familia, ¿sí? Entonces, miren estos casos en el cual el rol es el no me doy cuenta de nada y cómo este rol también violenta. Por allí, ¿alguien que quiera conversar algo? ¿Ok? Bueno, el día de hoy hemos trabajado algunos episodios. Vamos a trabajar, bueno, ya hablamos lo del patriarcado y lo vamos a dejar solamente hasta la página número 99. Entonces, para hablar fuera del surco la próxima semana sobre la represión de las pulsiones básicas, también sobre todo lo que pensamos dentro de este surco, lo que les decía, el tema de lo que creemos moralmente correcto
y lo que no. Entonces, quiero que por favor, si pueden, lean desde la página 99 hasta la 145, si les es posible. Y si no les es posible, igual nos encontramos aquí la próxima semana. ¿Alguien desea acotar algo? Si no, podemos ir cerrando. ¿Con qué se quedan? Qué maravilloso, Jimé, lo que acabas de resumir. Quizás no encontré las palabras adecuadas como tú. Dice así: yo amé el poder ver cómo funciona más o menos la terapia y el conocimiento de los psicólogos. Me parece importante que recalque el tiempo de las personas que tuvieron logros, lo hicieron con mucho tiempo. Seamos pacientes con nosotras, pero no quitemos el dedo del renglón, ¿sí? Eso quiere decir, el dedo del renglón supongo que es algo así como, pero no dejemos de ser constantes, ¿cierto? Exacto, como lo dice Jime, o sea, perfectísimo, tal cual. Toma mucho tiempo porque entre sesión y sesión la persona requería un tiempo y volvía cuando se sentía lista. Y muchas veces no volvían también. Y era a disposición del proceso de la persona, más bien no de un acoso o un seguimiento. Es que tienes que cambiar, es que tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque la historia que desenvuelves puede doler mucho. Me quedo con la responsabilidad de nuestro discurso y acción como mamás. Muy sabias palabras. Lo único malo es que yo veo pedacitos de mí en muchas de las historias y de las personalidades. Yo no sé quién soy, pero sigo en terapia. Lo más importante es notarlo para no marcar a nuestros peques. Correcto. Ah, las personas no terminan siendo como que completamente productos, no somos un producto terminado, pero sí comienzas a encontrar cuáles son estos matices que tienes o qué roles se te asignaron. Y va siendo cada vez un poquito más funcional. Y también con la responsabilidad de ver nuestras historias para no replicarlas. Sí, el que no revisa su historia está condenado a repetirla, porque el inconsciente va a seguir ahí. Recuerden que esto se queda en el inconsciente y la vamos a repetir. Mi mamá me abandonó, pero puede ser que yo abandone no físicamente a mi hijo, pero sí lo abandone emocionalmente. ¿Ok? Mi mamá me sobreprotegía, no me dejaba ir a tal cosa, pero puede ser que yo también quiera sobreproteger a mi hijo de otra manera. ¿Ok? Es muy importante saber y reconocer. Deseo que puedan ir armando sus historias, que puedan ir viéndose, que algunos de los roles que he traído este ejemplo les pueda llegar, lo puedan ir compartiendo y la próxima semana nos vemos. Por favor, actívense en las cámaras. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes.